Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy es 9 de agosto del 2022. Primeramente quisiera darle la gloria al Padre, al Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, a Jesucristo, mi Señor y Salvador, quien me limpia con su sangre de todos mis pecados y que me redimió, y el Espíritu Santo que ha decidido morar en mi cuerpo, como su templo. El día de hoy traigo un mensaje referente a 2 de Samuel capítulo 9. Primeramente hablo un poco del contexto de este video. Es que Dios me ha mostrado a través de diferentes personajes, ha hecho una comparación de ciertos personajes en la Biblia conmigo. Para los que no me conocen, yo soy una persona que estuve muchos años atado, eh, aún conociendo del Evangelio. Mi vida estuvo opacada por el pecado, por mis adicciones, por la pornografía, por la lujuria, relaciones fuera del matrimonio, entre otras muchas cosas que te pudiera contar ahorita, que por más que quería levantarme no podía, porque era tan profundo, tan arraigado el pecado en mí, al punto de que estaba cauterizado, no podía ni siquiera tener temor de Dios antes de pecar, y que aún en lo más profundo deseaba poder algún día ser libre, muy pero muy en lo profundo. Entonces Dios me comparó. En el tiempo que empezó a mostrarme cosas, me comparó por ejemplo, con Lázaro, Lázaro que estuvo muerto y el Jesucristo lo resucitó. Se asemeja, o me hizo mostrar que ese era yo, y yo era Lázaro, después de tantos años, más de una década lejos de él, pecando sin temor de él. Él en su momento llegó y me resucitó como a Lázaro y me dio una vida nueva y me hizo nacer de nuevo y me mostró quién soy en Cristo. Es solamente un ejemplo de algunos otros personajes con los que el Señor me comparó, pero uno en específico que marcó esta historia del tiempo en el que Dios transformó mi vida es precisamente Mefiboset, por la manera en que el rey David le restituyó y le honró después de él haber estado tantos años en esa situación. Vamos a leer versículo 1. Dice: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, le preguntó: ¿tú eres Siba? A la orden de su majestad, respondió: no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. Volvió a preguntar el rey. Contesta: sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo, que está tullido de ambos pies. Le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. Preguntó David: ¿tú eres Mefiboset? Y contestó: a la orden de su majestad. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a Mefiboset. Dice el otro versículo, el versículo 11, me voy a pasar al 11. Contesta: yo estoy para servir a su majestad.
Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Bueno, esta porción de la escritura habla precisamente de Mefiboset, aquel siervo que el Señor, David, el rey, la representación de Jesucristo, de nuestro Señor, mandó a llamar después de haber pasado toda una vida en dificultades y problemas. Y lo asemejo a mi vida, ya que no solamente tuve esas dificultades antes de que el Señor me llamara, sino toda mi vida. Pudiera decir que desde niño tuve ciertas desviaciones que se fueron intensificando durante el resto de mi vida. Como les digo, yo pensaba que pues se había acabado todo para mí, que Dios ya no tenía, yo ya no tenía parte con el Señor, tal como es el lisiado, sin ningún propósito y sin la esperanza de siquiera poder salir adelante, en mi caso, en lo espiritual. Entonces, el Señor me mandó a llamar. Se llegó el tiempo donde Él iba a restituir todo lo que yo había perdido y donde Él iba a liberarme. Esta canción, si se fijan, es del autor Dani Berrio, es un autor latino. Dios me dio 4 canciones con él en específico de diferentes procesos en los que pasé a partir del 14 de septiembre del 2021. En esta canción específicamente, si se fijan, dura 4 minutos con 44. Cuando Dios me la dio, ya Dios me estaba hablando. Descubrí después de que cada que Dios me mostraba números 4, 44, era porque Él iba a hablar a mi vida, o porque Él me habló, o porque Él o me confirmaba o me estaba confirmando algo que me iba a dar a entender. Él me dio esta canción al descubrir yo que esta canción duraba 4 minutos con 44. Solamente por dar un ejemplo, el día de hoy quise añadir esta imagen. De hecho, esto sucedió el día de hoy. Mi hija estaba jugando con una báscula para medir el peso. Yo no me había dado cuenta, simplemente entré a nuestra habitación, y al momento de que entré a nuestra habitación me doy cuenta que, como les digo, mi hija estaba jugando con esta báscula, y este es el peso de mi hija. Entonces, como les digo, cada que aparece 4:44 significa que Dios me va a hablar, que Dios me habló, o que Dios me está diciendo algo en específico. Entonces, de esta manera comprendí que esta canción que hablaba de Mefiboset era una referencia de mi vida, y pues definitivamente la letra que contiene esta canción es algo especial, y que en su momento, cuando la escuché y cuando entendí que el mensaje era para mí, quebrantó mi vida y mi corazón, porque me hizo entender y me hizo ver todo lo que yo había pasado y cuánto había sufrido por querer ser libre de mis adicciones y querer ser libre del pecado, y no podía y trataba de levantarme y trataba de buscar a Dios, y Dios siempre estuvo conmigo, pero por más que quería, yo no podía levantarme. Entonces se llegó el momento simplemente donde Dios me mandó a llamar, y donde yo vine ante mi rey humillado, sin fuerzas, sin poder cambiar mi vida, lisiado, tullido, como dice aquí la escritura. Entonces, esta es la letra, la voy a leer. Obviamente, si puedes escuchar la canción, está increíble, pero es muy, muy bonita, pero lo voy a leer. Lo que dice esta canción es: vas a vivir en la casa del rey. Esto hablando después de haber pasado un proceso tan difícil, una vida tan dura. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer a la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Entonces, como te digo, escuchar esta canción y estar viviendo lo que yo estaba viviendo en ese momento, como les comento, que yo pensé que no tendría ni una oportunidad más de volver a servirle al Señor,
y pensé que nunca iba a poder ser libre completamente. De repente el Señor me llama y me dice: olvídate de todo lo que estás pensando. Tú crees y piensas que se te acabó la oportunidad, pues déjame, te digo, te informo que realmente todo ha tenido un propósito, y yo te mando a llamar porque quiero mostrarte quién soy y que tú eres mi hijo y que te amo, y que el tiempo no se ha acabado, sino que para ti apenas comienza la labor que vas a realizar para mí en estos últimos tiempos. Entonces el Señor, al verme en esa condición, me liberó, me restauró, me levantó y me dio la oportunidad de volver a nacer de nuevo, de volver a servirle, y me mostró tantas cosas que hasta el día de hoy estoy completamente agradecido a Él por su misericordia, y que me ha dado la oportunidad de entender y de saber que en un momento yo me sentí incluso que había perdido mi salvación, que ya no tenía esperanza ni siquiera de ser salvo, no de servirle, sino de ser salvo. Yo creí que estaba condenado. Entonces, este soy yo regresando a mi Rey y postrándome con mi rostro en tierra, reconociendo la soberanía, el poder y el amor de Dios, y también como un hijo pródigo, volviendo a Él y agradeciendo por darme la oportunidad de servirle, de ser libre. Yo siempre en mi corazón, aunque estaba atado en el pecado, eh, creía que algún día Dios me iba a ayudar a liberarme completamente. Tuve algunas pláticas muy genuinas con Él, aún estando en el pecado, sumergido en lo más profundo del pecado, eh, similares a lo que probablemente Natanael vivió cuando Jesús le dijo: te vi debajo de la higuera. Entonces yo sé que el Señor me vio a la orilla de la playa hablando con Él. El Señor me vio en las madrugadas haciendo una oración, pidiendo por liberación, entre otras pláticas genuinas que tuve con Él. Y sabía que Dios tenía un plan para mi vida. Más bien era mi sueño que todo fuera algo momentáneo, y que realmente algún día iba a ser libre y que Dios me iba a usar para los últimos tiempos. Y realmente fue así. Dios tenía un plan para mí, tenía un día en el que Él me iba a hacer libre completamente de todas mis adicciones, y me iba a ayudar y me iba a llevar de la mano para poder vivir una vida digna de Él. No soy perfecto, pero soy una nueva criatura, he nacido de nuevo, y mi único deseo es poder servirle a Él de aquí hasta que regrese. Me he enamorado de Cristo, y Él ha puesto el temor en mi corazón. Como le digo, no soy perfecto, sigo teniendo mis fallas y sigo siendo a veces un cabeza dura, pero estoy agradecido con Él por lo que hizo en mi vida hasta el día de hoy. Pero bueno, esta es la explicación espiritual que tuve referente a la historia de Mefiboset, que, como vuelvo a comentar, se asemeja a mi vida, a la situación espiritual que pasé durante toda mi vida, la tristeza, el pecado, la oscuridad, que hace semejanza a la vida de Mefiboset, que Dios, el Señor, me mandó a llamar para decirme: no estás condenado y tienes una oportunidad de servirme, porque te anuncio que realmente vas a estar conmigo y eres parte de mi ejército, y yo te voy a usar y vas a ser mi instrumento. Entonces, esa fue la comparación espiritual que Dios hizo en mi vida. Pero fíjate, después Dios hizo algo, hizo una comparación física en una situación familiar que yo estaba pasando. Bueno, más bien mi madre. Voy a hablar un poco. Mi abuelo se encontraba muy enfermo, ya era una persona de más de 80 años y estaba a punto de morir. Mi madre era muy apegada a él. Dios ya me había dado esta explicación, esta canción, ya me había hecho la comparación espiritual de mi vida y la vida de Mefiboset. Pero también después Dios me mostró que la vida de mi abuelo también era como la de Mefiboset, ya que él tenía unos 20 años ya sin poder caminar,
solamente viviendo su vida en cierta manera un poco resentido con Dios, porque él mencionaba que ya quería morirse y mencionaba que Dios se había olvidado de él, porque pues realmente me imagino que vivir una vida sin poder caminar, sin poder moverse y solamente estar en tu cama ha de haber sido muy difícil para él. Entonces llegó el momento donde comenzó a ponerse muy mal y donde los doctores pues le dijeron a su familia que se prepararan porque pronto iba a morir. Entonces mi mamá era muy apegada a él y me platicaba cómo pues estaba sufriendo tanto por sus dolores, sus enfermedades, y ella manifestaba, pues le dolía mucho, ¿no? Lloraba. Entonces, en cierta manera vi alguna similitud con Mefiboset también. Entonces, llegó un día donde fui a hablar con mi mamá porque se encontraba muy triste. Estuve hablando con ella, tratando de darle ánimos por la situación en la que estaba pasando, comentándole que pues, teníamos que orar porque sabía que Dios es grande en misericordia y aún en su último momento de vida pudiera brindarle la oportunidad de ser salvo y darle la lucidez necesaria para que se arrepintiera de sus pecados. Entonces, pues más que nada fui a animar a mi madre. Al momento de que yo salí de la casa de mi madre, me subí a mi auto. Entonces, en el momento que me subí, me llamó mucho la atención que justo cuando me subí y me dirigí a mi casa, volteo al reloj y eran las 14:44. Ya sabía que Dios me iba a usar para dar una palabra, que Dios me iba a hablar o que Dios me estaba preparando para mostrarme algún mensaje. Eran las 14:44 en cuanto yo abrí mi coche y me subí. Y yo estaba escuchando un playlist en Spotify completamente diferente, pero justo cuando me subí se puso esta canción. Esta canción estaba sonando sin yo haberla puesto, incluso tenía completamente un playlist diferente. Entonces me subí 14:44 mi auto, esta canción se puso. eh, Tenía yo la referencia que Mefiboset estaba también, mi abuelo estaba viviendo una situación similar a la de Mefiboset y una comparación a mi vida espiritual sin poder levantarse y sufriendo en su situación. Entonces avancé mi carro y en el primer semáforo me detuve para hacer una oración y le pedí a Dios con todo mi corazón, le dije: Señor, tú sabes que mi abuelo está sufriendo mucho. Yo te pido que ya te lo lleves, que te lo lleves, pero que le des la oportunidad de reconciliarse contigo, de ser salvo, de reconocerte de alguna manera. Y sé que así fue por la manera en que Dios hizo esta situación y que Dios de alguna manera preparó su corazón para que él pudiera ser salvo. Entonces hice esta oración pidiéndole a Dios que se lo llevara, que lo ayudara a descansar. Llegué a mi casa. En ese momento mi mamá recibe una llamada en donde le avisan que su papá pues había muerto, había fallecido. Me llega la noticia a mí y en el momento que yo le pregunté, oye, más o menos a qué horas fue cuando te dijeron, me dijeron que fue enseguida de que yo salí de la casa de mi mamá. Es decir, yo duré desde que yo salí de la casa de mi mamá hasta que yo hice la oración, fueron alrededor de 5 minutos. Entonces, según los tiempos en los que falleció, me da a entender que mi abuelo falleció justo después de que yo hice la oración. Es decir, Dios contestó mi oración y al contestar mi oración y que todo sucediera de esa manera, que me subí a las 14:44 a mi carro, que comenzó a tocar esta canción del Rey te mando a llamar, canción que Dios ya me había dado. Entonces entendí que también Dios le dio la oportunidad a él de descansar realmente en paz e ir a su presencia. Cuando yo llegué a la casa de mi mamá, a consolarla, a poder hablar con ella, lo primero que le pedí es que subiera a mi carro, le platiqué la historia de lo que había vivido, de la oración que hice, de todo lo que sucedió antes de que él falleciera, y le puse la canción aquí en mi auto, del Rey te mandó a llamar, y al escucharla mi mamá, esa canción reconfortó su alma,
y el Espíritu Santo descendió de tal manera que fue una experiencia tan fuerte en mi vida, porque él era Mefiboset en lo físico y Dios estaba respondiendo la oración de mi madre, de él, que Dios le había permitido ir a su presencia, a vestir sus ropas y a descansar completamente en él. Quiero creerlo así por la manera en que sucedió. Y mientras estaba escuchando a mi madre esta canción, volteo al reloj. Bueno, no volteé, sino más bien me di cuenta que mientras yo estaba escuchando esa canción con mi madre, eran las 4 de la tarde con 44 minutos. Entonces, esta fue una experiencia muy sobrenatural, pero también reconfortante. Y sobre todo, ya dando un resumen de todo esto, pues como les digo, me agrada tanto que Dios haya puesto sus ojos en mí, que me haya perdonado y que me haya dado la oportunidad de ser libre y de poder vivir, vivir una nueva vida para servirle, y también cómo Dios usó esta misma canción y el mismo lenguaje para mostrarme a mí y también para darle un mensaje a mi madre referente a la vida de mi abuelo, que como Dios ya le dio descanso a su alma, y también en cierta manera Dios me usó para dar un mensaje directo de Dios para mi madre. Entonces, pues esta es mi historia referente a Mefiboset y la manera en que Dios me comparó con él, y pues es una bendición poder ser libre por medio de la sangre de Jesucristo y estar listo para servirle en estos últimos tiempos. Él es mi Dios y voy hacia Él por mi galardón. Que Dios los bendiga.